Adolfo, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿cuánto tiempo, ah? Wow, la verdad que ha pasado muchísimo tiempo, ¿sí? Meses, Meses. meses durante mi estada de tantos meses como profesor visitante en México, mi gira por América Central, Sudamérica, y ya está, ahora ya de regreso aquí en Israel y volvemos aquí a encontrarnos en casi en un marco tradicional, En ¿no? una vida más o menos normal, porque quiero decir que tú viviste algo súper anormal, estar viajando como celebrity de un país a otro, dando conferencias, pláticas, entrevistas. Mientras tú vivías esa realidad en México, acá andábamos sobreviviendo la guerra de Irán, nos aventaron misiles que era básicamente nos van a exterminar. Y además incluso pasó que en uno de los conversatorios que grabamos, yo estando en México y vos aquí, en la mitad se tuvo que suspender porque tuviste que correr al refugio. Sí, ese estuvo espectacular. Porque no solo eso, yo andaba probando diferentes refugios porque lo que nos mandaron fue subnormal. Fue subnormal. Entonces sí teníamos que, pues básicamente probar si el refugio que tenemos aquí era resistente o no para lo que nos iba a llegar. Y esa vez decidí salir corriendo para el refugio comunitario y probarlo. Entonces, ahora nuevamente volvemos a este formato diferente al anterior de las últimas semanas, en donde, siguiendo el paradigma de Adolfo Responde, estuve tratando últimamente el tema de la idea del Mesías en el antiguo Israel. Y hoy vamos a tomar una nueva dirección. Y en este caso te dejo a vos porque sos vos la que propuso el tema. Claro, yo andaba persiguiendo a Adolfo con el tema, le decía, Adolfo, tenemos que hablar de María Magdalena. María Magdalena en el contexto histórico y también en el contexto teológico. Su relación con Jesús, siendo Jesús el maestro, un líder, y también ella cómo fue tomando cierto liderazgo en determinados puntos que nos han sido evidenciados a través de la Biblia. Y bueno, le decía Adolfo, este tema va a ser muy spicy, muy picante, porque hay muchos vértices por los cuales nos podemos acercar a María Magdalena. Hay unos muy convencionales y otros no tan convencionales. Hay unos que la gente muy tradicional podría alterarse un poco, pero vamos a ir con mucho cuidado para ir platicando cómo a lo largo de la historia, desde la arqueología, desde la teología, se ha ido moldeando el personaje de María Magdalena y por qué es importante hoy en día y también porque fue muy importante en el pasado. Entonces, mira, yo creo que lo que vamos a hacer, y yo te propongo, vamos a ir a lo largo de una serie de episodios, vamos a ir construyendo la figura de María Magdalena. Es decir, primero ver qué materiales nosotros tenemos en la mano y cómo los podemos evaluar. Y luego ir viendo cómo esos materiales fueron tomando nuevos vértices, nuevas características a lo largo del tiempo. Y de esta manera también que ustedes puedan entender cómo nosotros, después de miles de años, somos el resultado de procesos culturales, religiosos, estéticos, que la mayoría de las veces no somos nosotros conscientes de ellos, pero que en realidad influyen en nuestra manera de ver y evaluar una figura tan fascinante y misteriosa a la vez como María Magdalena. Totalmente. Y quiero comenzar con lo siguiente. El material fundamental que tenemos sobre María Magdalena son los 4 evangelios canónicos. Y aquí hay que distinguir dentro de esa categoría, los canónicos, tenemos Marcos, Mateo y Lucas, que son los llamados los sinópticos. Y luego tenemos uno diferente, que es el de Juan. Toda esta literatura es de la segunda mitad del siglo I de nuestra era. Y específicamente tenemos algo así como 12
textos con diferente información, en algunos casos muy magra, muy escueta, sobre María Magdalena, que no es mucho, y en realidad son dos grupos. Por un lado tenemos una tradición muy específica que aparece en el Evangelio de Lucas capítulo 8, y luego tenemos las otras tradiciones que tienen que ver con María Magdalena, pero en un contexto muy específico que tiene que ver con la crucifixión de Jesús, la resurrección y luego también la experiencia post-resurrección. Es decir, esos son los dos momentos en que tenemos materiales sobre María Magdalena. Y si te parece bien, comencemos con esa primera fuente tan específica que es la de Lucas capítulo 8. Okay. Mira, en Lucas capítulo 8 tenemos lo siguiente. En esta obra que es junto con Hechos de los Apóstoles, era una obra, ¿sí?, que hoy lo conocemos. Una es el Evangelio y la otra es la única obra historiográfica dentro del Nuevo Testamento, en donde este evangelista cuenta lo siguiente. Y sucedió a continuación que iba por ciudades y pueblos, obviamente haciendo referencia a Jesús, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Es decir, que cuando el evangelista se refiere aquí a Jesús, lo ve a Jesús como un tipo de profeta escatológico, en donde él va recorriendo aldeas por la zona de la Alta Galilea, que generalmente se caracterizan estos lugares como aldeas, como villorios. En general podemos decir que lo que caracteriza a Jesús no es visitar grandes ciudades. No tenemos tradición sobre él visitando la ciudad de Séforis, o por ejemplo la ciudad de Tiberíades, que había sido fundada en honor del emperador Tiberio por Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande, entre los años 19, 20, ¿no?, Sí. de nuestra era, a orillas del lago Tiberíades, que por cierto esa ciudad sigue vigente hoy en día. Y como dice el texto, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Y esto también es un punto importante, porque tenemos la buena nueva, es la llegada del reino, mientras que luego, cuando Jesús desaparece en el mensaje o en la teología paulina, la buena nueva es Jesús mismo. Uh-huh. Aquí la buena nueva, es decir, es la llegada del reino. Y entonces dice que junto con él le acompañaban los 12. Es decir, podemos imaginar aquí a un grupo conformado por un líder carismático, este profeta, que va con sus seguidores, con sus acólitos, que lo acompañan de lugar en lugar. Es decir, es un grupo itinerante. Y como grupo, como tal, en realidad depende de la buena voluntad de las personas, que los reciban en las casas, que les den lugar para dormir, para comer, porque lo que hacen es ir en lugar trayendo o anunciando la buena nueva. Y luego dice, y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. Interesante. Es decir que esta tradición en Lucas nos habla de dos grupos en realidad. Un grupo de hombres, que son los apóstoles, como va a ser obviamente Pedro, como va a aparecer Felipe, ¿sí?, es decir, Juan, es decir, son los seguidores de Jesús, pero son hombres. Y luego tenemos aquí un grupo de mujeres que parecería ser que van junto con el maestro. Y cuando habla de estas mujeres, dice que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. Es decir, sabemos que unas características de Jesús es precisamente el ser un curador e incluso también un exorcista. Cosa que es diferente, por ejemplo, a
su maestro, Juan el Bautista, que nunca tenemos ninguna historia en donde se haga referencia a curaciones por parte de Juan. En el caso de Jesús es algo que lo caracteriza. Él precisamente como señal del reino de Dios, algo que preanuncia una nueva era, es precisamente que los enfermos son curados. Y en este caso es la función que tiene también Jesús con el dunamis, con el poder que él tiene para poder superar ese estado de enfermedad, como preanunciando esa nueva era en la cual precisamente reinará la paz y la armonía en el mundo. Y una vez dicho esto, dice, María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Es decir, la primera de esas mujeres que menciona el texto es precisamente María, que el texto dice era llamada Magdalena, que en unos momentos nosotros vamos a empezar a analizar qué quiere decir con eso, y nos dice claramente de la que habían salido 7 demonios, es decir, el texto supone que ella fue curada de alguna enfermedad, no necesariamente una enfermedad, digamos, como posesa, sino puede ser también que esta alusión a los demonios pueda aludir a algún tipo de desorden psíquico, ¿sí? Podríamos llamar incluso ataques epilépticos o algo en este sentido, que sabemos que en el mundo antiguo era asociado precisamente a actividades demoníacas. Y luego continúa diciendo, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Es decir, vemos que María es mencionada en primer término. Podríamos incluso suponer por ahí que ella es la que lidera este grupo, ¿sí? Y lo único que sabemos de esta mujer es que le servían con sus bienes. El texto no aclara qué tipo de bienes, pero supone que, como dije, este grupo es un grupo que no tiene bienes, que por lo tanto necesita la ayuda de la gente. Y dice, o supone que estas mujeres lo servían con bienes, es decir, que supone algún tipo de, digamos, estatus social o económico que les permitía ayudar a este grupo, que era, como dije, un grupo itinerante. Ahora, dicho todo esto, en realidad hoy quiero pedir tu ayuda, si te parece bien, porque dice María llamada Magdalena, y yo sé que en los últimos 14, 15 años estuviste excavando desde la segunda como la segunda temporada. Segunda temporada, en un lugar conocido hoy como Magdala, que es uno de los centros arqueológicos e incluso turísticos muy importantes en la Alta Galilea. Sí. ¿Sí? Y desde hace un tiempo atrás subiste en tu rango de ser una excavadora en el proyecto a ser la directora del proyecto de Magdala en los marcos de la Universidad de Anáhuac. Así que mejor que vos, que puedas en realidad explicarme a mí y explicarle al público qué quiso decir Lucas cuando dijo llamada Magdalena, qué puede haber querido decir y en general qué sabemos sobre Magdala en la época de Jesús. Ok, pues justo cómo ordenar las ideas. Primero, sí, ya me dieron el título de dirección, pero no fui de soldado raso a dirección. Hubo un proceso. También estuve coordinando temas de arqueología. Para los que no sepan, mis estudios son en arqueología, desde la licenciatura, la maestría y ahora también el doctorado. Todo está enfocado en la arqueología. Y sobre Magdala, evidentemente cuando llegué ahí, todo el mundo decía, es que es el lugar donde vivió María Magdalena. Es la sinagoga donde estuvo María Magdalena y Jesús, donde Jesús predicó, los baños rituales, o sea, muchos elementos que sí hablan de que el lugar que conocemos hoy en día como Magdala Tariquea era un pueblo judío con un muy buen estatus financiero
Eso se puede ver en el tipo de construcciones, en la tecnología que se utiliza para hacer el sistema hidráulico, sobre todo, de los baños rituales. Pero lo que yo sugiero es, no estamos aquí en una clase de arqueología. De arqueología. Totalmente. ¿Sí? Por cierto, tengo que decir, ella es muy modesta, pero Andrea terminó sus estudios con méritos en la Universidad de Tel Aviv. Magna cum laude. Con cum laude en arqueología, y ahora felizmente también ya está inscrita en un proyecto de doctorado en la Universidad de Tel Aviv, así que ahora la tenemos con nosotros, gracias a Dios. Y en este sentido, como dije, creo que ahora es el momento de empezar a ayudar a nuestro público a ordenar, primero ubicar geográficamente, sí, históricamente, a Magdala antes de entrar en el tema específico de Jesús. Sí, totalmente. Una disculpa que mi mente va en entramado de diferentes niveles arqueológicos y muchos conceptos, pero vamos al tema geográfico, que es lo más importante: tiempo y espacio, que esto es como una máquina del tiempo. Magdala se encuentra a orillas del mar de Galilea, a 5 kilómetros al norte de Tiberias. Tiberias, la cual mencionamos hace poco, fue la capital construida por Herodes Antipas. La construyó para que fuera la capital de Galilea en el siglo I. Antes estaba Séforis, luego Antipas le toca gobernar esa parte de la Baja Galilea y él dice: no, lo mío y mi ciudad capital va a ser Tiberias. Pero antes de Tiberias había una ciudad muy importante, una toparquía muy importante. Cuando digo toparquía, hagamos de cuenta que era como una unidad administrativa que gobernaba otras aldeas. Y era Tariquea, que es el nombre con el que se le conoce también a Magdala. Es el nombre en griego, que quiere decir el lugar donde se sala el pescado o donde se procesa el pescado. Tariquea era esta toparquía con un importante poder económico y administrativo en la región antes de que se construyera Tiberias. Se construye Tiberias y Magdala sigue siendo, Tariquea sigue siendo este centro administrativo importante, pero ya está compitiendo con Tiberias. Ahora, aquí hay que hacer un apunte importante, porque hasta donde yo recuerdo, en realidad en las fuentes históricas del siglo I no aparece el nombre Magdala. No aparece. Es decir, entonces hay que tratar de ayudar al público. Lo que conocemos es a Tariquea. Exactamente. Eso es lo que aparece en las fuentes, ¿no? Totalmente. Ok, entonces vos decís, quiero entender, porque yo aquí represento al público. Tariquea ya era un lugar importante antes de Tiberias, ¿sí? Como capital de esa toparquía, de esa unidad administrativa en donde hay otras aldeas. Y tiene que ver con una actividad otra vez pesquera, porque obviamente es una zona pesquera, porque tenemos esa actividad, estamos en el lago, y no es casualidad, por ejemplo, que los seguidores de Jesús, como en el caso, por ejemplo, de Pedro, también ellos son pescadores, ¿sí? Digamos, esa era la población que obviamente utilizaba el recurso económico del lago, ¿no? Claro, y esa era la característica de Tariquea, o sea, el lugar donde se procesa el pescado es como la actividad económica con la cual se conoce muy bien a esta ciudad. Pero, muy cierto, ¿de dónde viene el nombre Magdala? No hay ninguna fuente en el siglo I que hable de Magdala como tal, pero sí hay fuentes rabínicas del siglo II que empiezan a llamar a esta ciudad como Migdal Nunaya, que es la torre del pescado, o la torre de los pescadores. Y se empieza a... Yo quiero entender aquí que en el siglo I, si nos acordamos bien, el griego es como la lengua franca. Los pueblos y las ciudades que están, que tienen una importancia administrativa, se les conoce con un nombre griego, pero también tuvieron su nombre hebreo.
o arameo, porque dicen, hay fuentes que dicen que Migdal Nunaya posiblemente viene del arameo. Es aquí donde historiadores como Flavio Josefo siempre va a estar hablando de Magdala Tariquea, pero por este concepto grecorromano. Sí, sí menciona Magdala. Bueno, menciona solo Tariquea. Ahí Aquí está. yo estoy hablando ya porque en mis tiempos lo conectamos completamente Magdala Tariquea, pero en ese tiempo, bueno, Flavio Josefo nada más la conocía como Tariquea. Las fuentes rabínicas la conocen como Migdal Nunaya, siglo II, que es el lugar donde en la Torre del Pescado. Y luego hay otro nombre que es Migdal Sebaya, que es la torre de los teñidores de textiles. Pero se mantiene el Migdal. Y el nombre Migdal se mantiene a lo largo de muchos años, hasta cuando cambia al árabe. Magdal, que es ya la última villa, la villa árabe que está registrada con ese nombre, pues es como la evidencia en el tiempo de la transición del nombre. En donde la tradición sigue manteniendo ese nombre, ¿no? Exacto, y es por eso que los investigadores, arqueólogos, historiadores, teólogos, asumieron que Magdala es Tariquea. Y de ahí entonces, si es así, una posibilidad de la lectura de Lucas 8, cuando dice María llamada Magdalena, es que es María, que por cierto es un nombre muy popular en el judaísmo del siglo I. En hebreo es Miriam, y en griego puede ser Mariam o María. Es conocida que viene de una posibilidad, es la que viene o tiene como origen la ciudad de Magdala. Claro, la Magdalena con el gentilicio, exactamente. Y lo que es también llamativo es que no se hace referencia, por ejemplo, a que tenga marido, en donde generalmente lo que sucede es que se reconoce a la mujer por el padre o por el marido. Aquí parece ser, según este texto, que María tiene un estatus y por lo tanto ella tiene valor por sí mismo. Es la mujer que viene de esa ciudad, que ahora nos vas a contar un poco qué hay en esa ciudad, qué encontraron en esa ciudad, qué testimonio tenemos de esa ciudad del siglo I, con otras mujeres que también tenían bienes, porque dijiste que Magdala, como centro de esta toparquía, era una ciudad con recursos, lo Claro. que explicaría por ahí por qué el texto habla de mujeres, entre ellas María, como líder del grupo, que pueden servir con sus bienes a Jesús y a los apóstoles. A ver, ¿qué es Magdala del siglo I? Magdala del siglo I es este centro administrativo importante donde tiene un puerto de gran tamaño, donde habían barcos para la pesca, para la transportación de bienes, para transportar personas de un lado a otro. De hecho, el mismo Flavio Josefo cuenta que él salía del puerto de Tariquea al puerto de Tiberias para tratar de convencer a los tiberianos que se unieran a la revuelta del año 67. Esto es importante explicar, digamos, Andrea lo supone, pero les explico. Flavio Josefo, ustedes lo conocen como un gran historiador, incluso también como un exégeta de las escrituras. Pero Josefo era un sacerdote jerosolemitano, de una de las familias más prestigiosas. Por parte de madre era descendiente de los mismísimos macabeos. Pero cuando estalla la revuelta contra los romanos en el año 66, él se transforma en un líder de la revuelta en la Galilea. Claro, se vuelve como el general de los rebeldes y de hecho toma Tariquea como su centro de operaciones. Ok. Y él vive en Tariquea y pues claro, necesitas estar en una ciudad importante que represente la unidad de la tradición judía que está peleando contra los romanos. No iba a ser Tiberias, porque Tiberias es una mezcla muy evidente entre lo romano y lo judío. Y además solamente había sido fundada algo así con el 19 y 20 de nuestra era. Es decir, habían pasado solo unos 40 años. Es decir, frente a un centro administrativo ya establecido como el Tariquea. En el caso de Tiberias recién estaba desarrollándose la ciudad. Y también los judíos tradicionales que vivían en Galilea,
ellos no veían con buenos ojos Tiberias. La Claro. veían como una ciudad que ofendía sus tradiciones, porque estaba muy, ¿cómo decir? Romanizada. Ese era el objetivo. Sí, y aparte con el nombre Tiberias. Es decir, con la presencia obviamente pagana, ¿sí? Totalmente. A diferencia de los otros villorios, ¿sí? Que son típicamente judíos. Exacto. Y esos son los lugares por donde va Jesús. Jesús va a Capernaum, Jesús va a Bethsaida, que significa también un lugar o un villorio de pescadores. Claro, pero ahora vamos al tema de los nombres A ver, griegos. Bethsaida es otra toparquía, pero con el nombre de Julias. Es Julias Bethsaida. Entonces, justo por eso se me hace muy sencillo decir que sí es Magdala o Tariquea Migdal Nunaya, con su nombre en hebreo y arameo. Y que el hebreo y el arameo lo preservan la tradición rabínica, mientras que Josefo en realidad preserva el título de, ¿no? Como era conocido, con su nombre griego. claro, y no se Tariquea. lo puede quitar, no se puede quitar ese nombre griego porque le da importancia. También el lago se llamaba, dependiendo de dónde estés parado en el lago y de qué ciudad eres, pero era conocido como el lago de Tariquea. Ahora decime, Andrea, nosotros ubicamos al público en la geografía, ubicamos en el tema de la complejidad del nombre, que no es algo tan obvio de identificar inmediatamente el lugar donde ustedes excavaron con Magdala, pero sí entendiendo la diferencia del uso de los términos, los nombres griegos frente a los nombres judíos, como el caso de Bethsaida Julia. También debe haber sucedido lo mismo en el caso de Tariquea Migdal Nunaya. Migdal Nunaya en la tradición rabínica. Exacto. Y entonces, hoy por hoy, si entiendo bien, los estudiosos suponen que el lugar que ustedes estuvieron excavando, que ahora nos vas a explicar específicamente en los últimos casi 14, 15 años, es realmente ese lugar que probablemente se vea referido en el nombre de María, María la llamada Magdalena, es decir, que tiene como origen o está relacionado, vinculado con un lugar que es Migdal. Exacto. ¿No? Entonces, Mira, nada más quiero aclarar, no todos los estudiosos aseguran que es el lugar de María Magdalena. De hecho, todavía hay discusión sobre ese tema y está muy bien. Y se agradece porque nos da muchísimo más oportunidad para seguir investigando y justificar muy bien nuestras respuestas de por qué sí es el lugar o por qué no. De mi parte, yo hasta ahora, la evidencia que tengo, puedo decir que sí es el lugar conocido como Tariquea y como Migdal Nunaya. y ahora decimos, desde el punto de vista estrictamente arqueológico, para poder afirmar la importancia del lugar, se tiene que ver reflejado en los hallazgos arqueológicos. Claro. Ahora decime, para explicarle a la gente, el lugar que ustedes estuvieron excavando en los últimos 14, 15 años, ¿cuál es el porcentaje de la parte excavada frente a lo que todavía no se sabe del lugar? ¿Podés evaluarlo? Mira, más o menos creo que ahora lo que hay excavado, y no solo de nuestra parte, sino también la parte franciscana, quiero decir que muchos equipos de investigadores han excavado Magdala, que es un espacio extenso, pero creo que se ha excavado pues, tal vez el 10%. 10%. No es mucho. Es decir, con todos estos años de trabajo, solamente el 10%. Por lo tanto, todavía probablemente todavía hay mucho todavía por descubrir y por conocer. Pero de lo que ya conocen cosas muy importantes. Claro. A ver, vamos a ver, expliquemos un poco al público y de esta manera lo vamos a llevar a un recorrido virtual por la geografía y la historia de Magdala del siglo I gracias a la arqueología. ¿Qué encontraron en Magdala del siglo I? Ok, número uno, ¿por qué puedo decir a través de la arqueología que este lugar que excavamos tenía poder adquisitivo importante? Uno, por la planeación urbana. El tipo de puerto que está construido no fue un puerto que ya llegaron
alguien se le ocurrió y dijo, bueno, vamos a poner aquí unas lanchas y se construye un puerto, que generalmente hay villas que nacen así, casi que de generación espontánea. Alguien llegó y sin una planeación improvisan puertos o improvisan embarcaderos, improvisan graneros, pero desde el origen de la ciudad, que es en el siglo I antes de Cristo. Nosotros en arqueología vamos poniéndole nombre al tiempo y este sería el heleno tardío. Es cuando se construye Magdala, en el siglo I antes de Cristo. Y quienes llegaron a construirla, la construyeron ya sabiendo exactamente qué querían. Hay una planeación urbana que se ve reflejado en la evidencia del puerto del periodo heleno que tenemos ahí. Ok. También tenemos el sistema constructivo. Son lajas de basalto muy bien trabajadas, muy bien cortadas, con un mortero muy bien aplicado entre las uniones de las piedras para crear los muros. Tenemos cuartos con pisos de mosaico, tenemos baños rituales, cisternas, calles pavimentadas. Es decir, todos estos son elementos que al arqueólogo le permiten definir que estamos frente a una construcción premeditada, planeada, que obviamente ya implica recursos. Exactamente. Por eso, digo, tiene todo sentido cuando se habla que Tariquea es un centro administrativo importante. La arqueología nos lo está dando. Tienen la tecnología para hacer un sistema hidráulico eficiente y que no se te inunde la ciudad, porque por debajo de Magdala, o Tariquea, pasan ríos subterráneos que hoy en día suministran agua a los baños rituales que están ahí en Magdala. Baños rituales construidos en el siglo I después de Cristo, pero que antes también hay evidencia de uno de ellos. Ese no es un baño ritual, es una cisterna que tiene evidencia del siglo I antes de Cristo, pero bueno, es irrelevante el tema. Ahora, el punto este de los baños rituales, por ahí a algunos de ustedes les debe resultar algo llamativo. ¿De qué estamos hablando? Y hay que entender lo siguiente: desde mediados del siglo II antes de nuestra era, es decir, en la época de los macabeos, empieza a aparecer de manera sistemática lo que se llama la mikve, es decir, los baños rituales, que caracterizan ahora cualquier población judía. Es decir, toda población judía tiene que tener baños rituales, porque el tema de la pureza ritual se transformó en un tema central en la religiosidad judía de la época grecorromana, que no pasa solamente por los sacerdotes, sino por un judío simple, común, tiene que mantener su estado de pureza ritual, y eso se hace por medio de las albercas rituales. Y estamos hablando de un número más o menos alrededor de 700 albercas rituales que se han excavado en la tierra de Israel desde mediados del siglo II hasta final del siglo I de nuestra era. Y es en ese contexto que hay que ver también Tariquea, un lugar judío, y la prueba primero obvia es que si hay una alberca ritual significa que hay judíos. Claro. ¿Y qué caracteriza la alberca ritual en Tariquea? Que el agua viene del subsuelo. Que eso es algo muy atípico. Y eso es muy importante. Es decir, que también en este caso hay un desarrollo tecnológico original, lo que muestra que estamos frente a una ciudad con características urbanas y por otro lado características religiosas que la transforman en algo particular. Pero ahora, si hablamos de aspectos religiosos, ustedes han hecho un descubrimiento fascinante y muy importante, que es la sinagoga, y en realidad hoy ya las sinagogas de Magdala. Y creo que esto viene a cuento porque aquí nos vamos acercando a un lugar que, si realmente en algún momento Jesús pasó por Magdala, el lugar natural de visita de Jesús era la sinagoga, como lo hacía en otros lugares en la Galilea. ¿Qué nos puede decir sobre la sinagoga o sinagoga de Magdala?
Muy bien, entonces justo es la sinagoga de Magdala la que da origen al proyecto arqueológico Magdala donde estoy trabajando, que fue iniciado por Marcela Zapata. Entonces, se Y encuentra no la solamente sinagoga. esto, sino que es importante señalar que Magdala, más allá del aspecto científico, tiene una importancia muy especial para los latinoamericanos, porque es la primera vez que una universidad latinoamericana excava en la tierra de Israel. Claro. Y el proyecto es Magdala de la Universidad Anáhuac de México. Claro, exactamente, iniciado por Marcela Zapata. Entonces, la sinagoga fue encontrada por la Autoridad de Antigüedades, por Dina Avshalom. Esta sinagoga se encuentra en los trabajos de una excavación de salvamento. ¿Qué es excavación de salvamento? Es cuando se va a construir algo y están los arqueólogos viendo que esa construcción no se vaya a llevar algo importante. ¿Y qué era lo que se estaba construyendo? Un centro para peregrinos. Eso es lo importante, que hoy hay un centro ya muy significativo, ¿no? Claro. Desde el punto de vista arquitectónico, que es precisamente el lugar que hoy funciona, ¿no? Como centro peregrino, como un hotel para los peregrinos. Exactamente, y es este centro de peregrinos que da origen al proyecto arqueológico Magdala, porque se ve la importancia del lugar por el descubrimiento de la sinagoga, por el descubrimiento de la piedra muy particular que se encontró en la sinagoga, una piedra que está esculpida con elementos que hacen alusión al templo, Con al segundo temas que templo. tienen que ver con el templo de Jerusalén. Es muy famosa hoy esa piedra, Sí. Que se lo encontró in situ, ¿sí? Que aparece, por ejemplo, una menorá, es decir, un candelabro de 7 brazos. Y aparecen otros elementos que fueron interpretados por los estudiosos como asociados al templo de Jerusalén. Exacto. ¿Y qué otra cosa tiene esa sinagoga de Esa sinagoga característica? tiene pisos de mosaico, tiene frescos de colores, y es aquí el punto, es otro punto que me hace pensar, este lugar tenían dinero para pagar arte. Cuando una ciudad, cuando una casa tiene arte, es porque ya le sobraba el dinero, porque ya había cubierto las otras necesidades. Claro. Esta sinagoga tenía eso. Nos empieza a hablar de opulencia, los colores, los mosaicos. Y hay que explicar también, creo, cómo era una sinagoga en el siglo I. Es decir, obviamente no es la sinagoga que hoy puede una persona visitar en el mundo judío de hoy. La sinagoga, ¿por qué no explicas un poco la planta, cómo se ve la planta de esa sinagoga? La sinagoga tiene un cuarto central. Como si fuera un tipo de patio. Como ¿no? un tipo de hall, sí. Obviamente con techo cerrado. Al centro está la piedra, rodeado por bancas de piedras de basalto. Eso es un punto importante que hay que tener en cuenta. Lo que caracterizaba a la sinagoga en el mundo antiguo, estamos hablando de la época greco-romana, era este tipo de patio, ¿sí? Rodeado por, si fueran como tribunas, en donde el público se sentaba alrededor. En 2 niveles. Está el cuadro central, rodeado por estas bancas de basalto, y ya se expande el cuadro, hay un pasillo, y en esos pasillos, están más bancas de basalto en el perímetro. Hay investigadores que dicen que tenía una capacidad para albergar 200 personas, no sentadas, sino paradas. Ajá. ¿No? Lo cual no lo veo descabellado, o sea, todos ahí Ok. apretados y caben. Y también tiene un espacio que le llaman la Bet Midrash. Investigadores de ahora la conocen como la Bet Midrash, que es del espacio donde se estudiaba la Torá. Ahora, hablaste de frescos, ¿no? Hay Sí. una de las habitaciones está pintada. Y eso también probablemente tuvo una función esa sala, ¿no? Bueno, sí. Creemos que es el lugar donde se guardaban las escrituras. Ahora, ese es un punto importante. Ustedes hoy, si van a una sinagoga moderna,
cuando uno entra a la sinagoga, y otra vez hay sinagoga en una tradición sefaradita, hay una tradición de los judíos de Europa Oriental, los ashkenazitas, pero los rollos de la Torah están guardados en un tipo de armario que se llama, entre los sefaraditas, Eijal, entre los ashkenazitas es el Aron HaKodesh, es decir, el armario sagrado, en donde se encuentran dentro de los rollos de la Torah. Y entonces, cuando llega el momento de lectura de la Torah, se abre ese armario, se sacan los rollos, o el rollo, depende el momento ritual, porque a veces se usa más de un rollo, y se lo coloca sobre una mesa y hay un lector que lee el texto para toda la comunidad. En el mundo antiguo no era igual. Es decir, estas escrituras, lo que llamamos la Torá, el Pentateuco, el rollo de la Torá, era guardado en una habitación. Y solamente para el momento que tenía que ser leído, era sacado de la habitación y era traída, era leída y luego devuelta a esa sala. Y se cree que precisamente esta sala era la que, por tener esas características desde el punto de vista estético, ¿no? Sí. Probablemente sirvió para eso, para guardar las escrituras. Sí, y también encontramos frescos en las columnas, en el cuarto central, en el patio central. Entonces, sí, ese cuarto en particular ha llamado mucho la atención, porque no solo tiene paredes de frescos, sino también el piso es de mosaico. Otra vez. Otro elemento. Otro elemento que muestra la importancia de esa Exacto. habitación. Mira, hemos avanzado bastante. Los hemos ubicado al público en la geografía, lo ubicamos en la historia, en el nombre de la ciudad, en las características urbanas, en la sinagoga. Pero mi pregunta fundamental es, ¿qué tiene que ver todo esto con Jesús y con María llamada la Magdalena? Es decir, ¿cómo podemos conectar los hallazgos arqueológicos con los textos, cuando otra vez hay que aclarar que no hay ningún hallazgo arqueológico que permita hacer una conexión directa entre el testimonio literario y el hallazgo material que ustedes hicieron como arqueólogos en Magdala? Sí, a la fecha no hemos encontrado las escrituras de la casa de Magdalena, que sería ideal, o sea, nos facilitaría muchísimo el trabajo de la interpretación y estar jugando con las ideas. Lo único que ustedes esperarían que haya un cartel que diga, aquí vivió María llamada Magdalena, ¿no? Claro, y que te especifiquen, Magdalena, una de las discípulas de Jesús. Mencionada en Lucas 8. Claro, porque, bueno, pues como hay tantas Marías, claro. Y ahora hay un mundo de Marías en México, pero bueno, el punto es, no hemos encontrado esa evidencia tal cual que diga, es el lugar de María Magdalena, pero sí hemos sumado la información arqueológica. Lo que quiero decir es, yo puedo asegurar que es Tariquea, sí, por la descripción geográfica que hizo Flavio Josefo, por la descripción geográfica que hizo Cicerón. ¿Cicerón o Plinio? No, Plinio ubicó a Magdala en otro lugar. Ajá. Y Plinio, por eso viene la discusión. Estamos hablando de Plinio el Viejo, que es el gran geógrafo que escribió una obra monumental, Historia Natural. Exacto. ¿Sí? Que probablemente nunca estuvo en la tierra de Israel. Y justo por eso, por no haber estado en la tierra de Israel, ubica a Tariquea en otro lugar, que geográficamente, digo, Plinio, ¿te falta el Arbel? O sea, se sabe, Josefo lo menciona, Tariquea está ubicada a los pies del monte Arbel, de una gran montaña. En las descripciones de Plinio dice que está ubicada a orillas del mar de Galilea, al sur de Tiberias, cuando está al norte, ¿no? Cuando la nuestra está al norte. Y si te vas al sur de Tiberias, digo, bueno, me falta la gran montaña que está detrás de Tariquea. Okay. Y al sur no hay grandes montañas. Hay colinas, sí hay montañas, pero no una tan representativa como el Monte Arbel. Y fíjense, ¿por qué creo que es importante lo que está sucediendo en el episodio de hoy? Porque de hecho, ustedes están viendo cómo funciona la metodología científica. Es decir,
todos los cuidados y recaudos metodológicos que tenemos que tener para poder en algunos casos argumentar en favor de una localización, en otros casos rechazar la otra, a pesar de que estamos hablando de una obra fundamental como es la obra de Plinio, pero que específicamente en este caso puede ser que la fuente que él utilizó, ¿sí?, ubicaba erróneamente la ciudad de Tariquea, a diferencia de Josefo, que es hijo de la tierra de Israel y estuvo en ese lugar. Claro. Y creo que dije el nombre de Cicerón, pero lo que yo quería decir es otro nombre, porque es normal. Es Casio. Perfecto. Porque Casio andaba escribiendo cartas y le dice, estoy en el campamento romano de Tariquea, o cerca de Tariquea. Y entonces es otro elemento. Ok, entonces... Y ese espacio, ese campamento romano está ubicado entre Tiberias y Tariquea. Ok, ¿y hay restos de ese campamento? Ese es un proyecto que quiero hacer. Ok, entonces, podemos probar y argumentar que ustedes estuvieron excavando realmente en Tariquea, que después dijimos, probablemente tenía ya en la antigüedad su nombre en hebreo o arameo, que la tradición rabínica lo preserva, pero no lo preserva Josefo, por ejemplo, o las fuentes como en el caso de Plinio, porque en este caso ellos seguían, digamos, el paradigma de utilizar como nombre central de la toparquía el nombre griego, que era Tariquea. Además de eso, decís, la arqueología prueba que es una ciudad que fue pensada, es una ciudad que fue construida con recursos, lo que muestra la riqueza de esa ciudad, lo que otra vez confirma la importancia de ese lugar también por su actividad económica. Y después tenemos los testimonios de la sinagoga, que fue el comienzo de todo este proyecto, pero luego ustedes encontraron restos de una segunda sinagoga. Sí, bueno, nosotros no como tal, lo encontró la Autoridad de Antigüedades, justo enfrente de Magdala, cruzando la carretera 90, si van ahí a Google Maps, cruzando la carretera 90, a los pies del Monte Arbel, en la ladera, hay una segunda sinagoga. Entonces hay arqueólogos que dicen, ¿será parte de Tariquea? Y yo, hasta la pregunta ofende. Yo, la verdad, si este es un gran centro administrativo, es amplio, claro que formó parte de Tariquea. Significa que si tenemos que apuntar un lugar en donde Jesús puede haber visitado, porque justamente visitaba las sinagogas. Era el lugar natural, es el centro comunitario donde todos los judíos se reúnen, es en la sinagoga. Claro. Puede haber estado, por lo menos, en alguna de estas dos sinagogas, ¿no? Sí. Ahora, hay un punto interesante que habías mencionado al principio, y es que Jesús y sus discípulos, y las escrituras dicen, que viajaban por todos los pueblos y villas de Galilea. Pueblos y villas, y... Dice ciudades y pueblos. Ciudades y pueblos. Entonces, obviamente, Magdala, o Tariquea, está en el radar. Ok. Y más siendo una ciudad con tradiciones judías tan arraigadas, teniendo los baños rituales, que nos habla de esa tradición muy importante, porque... quiero decir que a orillas del mar de Galilea no hay baños rituales. Y de hecho, antes del 2011, y pongo el 2011 porque fue el año en el que se descubrió el primer baño ritual, antes del 2011 se asumía que el mar de Galilea era utilizado como un baño ritual y por eso no había la necesidad de construir baños rituales. Y hoy sabemos que no es cierto. Hoy sabemos que no es cierto y hasta el momento, Magdala, Tariquea, es la única ciudad judía del siglo I que hemos descubierto que tenga baños rituales. Lo que entonces eso probaría, o por lo menos argumentaría en favor, que es un lugar que no puede haber dejado de visitar Jesús, porque todo invita por la importancia de la ciudad, por ser un lugar que ya tiene una tradición judía, por tener baños rituales, por tener, hoy sabemos, 2 sinagogas. Es un lugar muy natural en donde Jesús haya venido a predicar el mensaje del reino de Dios. Exactamente. Y ahora tenemos
otro punto más, que en el siglo IV después de Cristo, Helena, la mamá de Constantino I, ella viajó en toda la región de Palestina y fue construyendo o mandó a construir basílicas en lugares donde se supiera que la tradición decía que era un lugar importante dentro del cristianismo. Sí, porque la idea era transformar la tierra de Israel en la Tierra Santa y que sea un lugar de peregrinación y que los cristianos pudieran visitar todos los lugares asociados con la antigua tradición de Israel y obviamente con Jesús. Exacto. Y el cristianismo. Y en la parte franciscana, como les dije, Magdala hoy en día ha sido excavada por diferentes equipos e instituciones, la Autoridad de Antigüedades, la Universidad Anáhuac y los franciscanos. De hecho, los franciscanos son los primeros los que en los años 70 comenzaron a hacer excavaciones arqueológicas en Galilea, en Magdala. Y ellos tienen fragmentos de una basílica, que puede ser la basílica... Sí, interesante. Que puede ser la basílica que mandó construir Helena. Entonces en el siglo IV. En el siglo IV. Es la basílica entonces asociada a María Magdalena. Por eso la tradición nos dice que ese es el lugar. La tradición es una cosa y nosotros como investigadores y científicos seguimos buscando todas las evidencias para poder conectar los puntos y decir que sí. Y también el estar abiertos a que en el futuro, si aparece evidencia de otra cosa que nos haga dudar, entonces estudiar bien esos casos y pues básicamente estar abiertos a todas las posibilidades. Y si hablamos ahora de posibilidades, yo creo que hoy terminamos con esta introducción colocando la tradición específica de Lucas 8, María, la llamada Magdalena, en su contexto histórico, geográfico, social, y ahora realmente pusimos la base, digamos, del edificio que tenemos que empezar a construir para conocer quién fue realmente María Magdalena, y más específicamente la tradición como se la conoce en Occidente, María Magdalena la prostituta. ¿De dónde viene esa tradición? Pero eso será un próximo episodio. Nos despedimos ahora y que tengan un muy buen día. Adiós.